La libertad de educación y enseñanza es un derecho humano, consagrado en la Carta de las Naciones Unidas y también en la Constitución española en el artículo 27. La libertad de recibir educación y de enseñar es un derecho humano. A continuación, ustedes verán el extracto del artículo 27 de la Constitución española, como asimismo la sinopsis de la redacción de este artículo y los diversos tratados internacionales que tienen que ver con la libertad de educación y enseñanza. Y vamos a valorar cómo en el libro o el manual que regula la actividad organizacional a nivel de las congregaciones de los ancianos, de los testigos de Jehová, cómo este derecho humano, junto con otros derechos humanos, pero específicamente ahora nos vamos a centrar en el caso de la educación, el recibir educación universitaria, cómo es cuestionado por esta organización en el manual editado en el año 2019, ahora. Y cómo el hecho de que no solamente una persona que sea responsable con el cargo de anciano esté al servicio de esta organización y emprenda estudios universitarios, es visto y es cuestionada su accionar de recibir educación y es potencialmente punible de ser removido de su cargo, vamos a decir, sino que el hecho de que cualquier miembro de su familia que emprenda estudios universitarios estaría descalificando a este anciano para seguir sirviendo como anciano. ¿Cuál es el objetivo que tiene esta organización al impedir o al tratar de impedir que sus grados o sus mandos medios, los ancianos, los líderes de las congregaciones, tengan formación universitaria? Se utiliza la educación y la formación como un arma contra una libertad fundamental, una libertad de derechos humanos, el poder formarse, el poder educarse, el poder servir mejor a sí mismo y a la familia, y el poder desarrollarse como ser humano. La educación es un arma contra la pobreza, la educación es un arma contra la marginalidad, la educación es un arma contra la opresión. Por eso es que esta organización intenta evitar que sus mandos obtengan la educación universitaria. Vamos a exponer el capítulo 8 del libro de los ancianos y nos vamos a centrar en la parte que estamos comentando. Queremos denunciar públicamente, para que los gobiernos tomen acción contra esta organización que fomenta el no estudio, fomenta la no educación, pero también fomenta a través de sus directivas un castigo a quien se educa, un castigo a quien intenta progresar y mejorar su dignidad humana. Aquellos que estaban trabajando al servicio de esta organización y deciden formarse mejor son castigados por la organización. Entonces, a continuación vamos a tratar ese tema. El capítulo 8, que trata de nombramientos y bajas de ancianos y siervos ministeriales. No nos vamos a centrar más que en lo que estamos conversando. Pero aquí ve precauciones antes de recomendar, fue censurado, expulsado, cometió adulterio. Esto, el manual está expuesto. Pero vamos a ver
procedimiento para evaluar si un hermano nombrado sigue cumpliendo los requisitos, recomendaciones de baja, etcétera, etcétera. Análisis de requisitos bíblicos. Esto ustedes después lo pueden mirar con tranquilidad en el manual. Precauciones antes de recomendar. Censurado, expulsado, se desasoció, cometió adulterio, separado, divorciado sin base bíblica, fue anciano, siervo ministerial antes, lleva muchos años bautizado pero solo se le recomienda ahora. Cuando un hermano nombrado se marcha de congregación. Acá cuando aprovechan para desprenderse de los que no son convenientes. Bueno, cuando un hermano nombrado llega a la congregación, con la cartita de presentación. Se meten acá con la... Si un anciano o si un ministerial acostumbra a pasar temporadas en su segunda residencia, no debe ser nombrado en ambas congregaciones. Recomendaciones de nombramiento en la visita regular del superintendente. Bueno, seguimos. Recomendaciones de nombramiento entre visitas regulares. A ver. Situaciones que exigen evaluar si un hermano nombrado sigue cumpliendo los requisitos. Se da cuenta que le hacen responsable al que está nombrado, le hacen responsable de los pecados que cometen otras personas. Si un miembro de su familia comete un pecado grave, si la esposa o el hijo, incluido un hijo adulto que vive en su casa de un hermano, comete un pecado grave, aquí lo evalúan. Son otros los que hacen las cosas, pero lo evalúan a él. Acá, mire, se meten con la vida, con la propiedad y con el derecho a recibir en su casa, y se permite que un miembro de su familia expulsado o desasociado se mude a su casa. ¿Es el expulsado o desasociado incapaz de vivir por su cuenta? ¿Se dan cuenta que se meten? Y si el expulsado o el desasociado es el dueño de la casa, ¿qué pasa? Después, ¿apoya el matrimonio de un cristiano bautizado con una persona no bautizada? Se meten en las libertades. Cometió hace unos años una ofensa que podría haber sido expulsado y el asunto nunca se trató, etcétera, etcétera. Y seguimos, vio pornografías. Situaciones que podrían hacer necesario evaluar si un hermano nombrado sigue cumpliendo los requisitos. Se declara en quiebra. ¿Hay descontento en la congregación o en la comunidad? Se declara en quiebra. La quiebra es una figura jurídica comercial, es una figura jurídica lícita. Una persona puede declararse en quiebra, pero ellos se meten en esto, ¿no? Pero miren esto acá. El 30, el 8:30, que es el que nos llama a este asunto. Él o un miembro de su familia emprenden estudios universitarios, o sea, le revisan la situación y lo van a remover si él o un miembro de su familia emprenden estudios universitarios. Si un hermano nombrado, su esposa o sus hijos emprenden estudios universitarios, demuestra el modo de vivir de él que pone los intereses del reino en primer lugar, y aconsejan leer acá una atalaya del 2005. ¿Enseña a su familia a dar prioridad a los intereses del reino? ¿Respeta lo que ha publicado el esclavo fiel sobre los peligros de la educación superior? ¿Revelan sus palabras y conducta que es una persona espiritual? ¿Cómo lo ve la congregación?
¿Por qué quieren él y su familia emprender estudios universitarios? ¿Por qué va a querer una persona o su familia o sus hijos emprender estudios universitarios? ¿Por qué va a ser? ¿Porque se quieren hacer millonarios o porque quieren tener una mejor vida o porque quieren aprender? Interfieren los estudios con la asistencia regular a las reuniones, como que si las reuniones fueran obligatorias, como que pasan lista en las reuniones, como que si no va a las reuniones alguna vez no va a cobrar el sueldo. Interfieren los estudios en la asistencia regular a las reuniones, la participación significativa en el ministerio u otras actividades espirituales. Le pagan, le pagan a los ancianos, le pagan para que esta gente se meta, pero, pero no solamente se mete con el anciano, sino se mete con la esposa, se mete con los hijos, se meten con los derechos de todo el mundo. Y entonces esto, esto, esto que está aquí, es una violación del derecho humano a la educación, a la enseñanza, junto con otras cosas. Y ahora está el procedimiento para evaluar si un hermano nombrado sigue cumpliendo. Al prepararse para evaluar si un hermano sigue cumpliendo los requisitos, los ancianos deben investigar primero las pautas vigentes aplicables al caso. No sean dogmáticos en sus opiniones, ni tomen decisiones a la ligera basándose solo en preferencias personales. Pero, ¿cómo que no sean dogmáticos si ellos mismos le están diciendo lo que tienen que hacer? No se apresuren a recomendar la baja si no hay razones sólidas. Tal vez sea posible ayudar al hermano a tomar las medidas correctivas necesarias y seguir sirviendo. Ha servido fielmente por muchos años. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho o dejado de hacer para que se cuestione su nombramiento? ¿Cómo respondió cuando lo aconsejaron? ¿Ha tenido las mismas dificultades en el pasado? Si es así, ¿cuál fue su actitud? ¿Se le intentó ayudar? ¿Es realmente tan grave su falta como para que tenga que dársele de baja? Pero si son ellos mismos los que están recomendando que se le dé la baja. Si es necesario evaluar a un anciano, el cuerpo de ancianos debe analizar el asunto en presencia suya, siguiendo el procedimiento expuesto a continuación. Oren pidiendo la guía de Jehová y asegúrense de que se presenten todos los hechos. Mantengan un ambiente respetuoso y pacífico que facilite el análisis. Den al hermano tiempo suficiente para que exprese sus sentimientos y conteste las preguntas. Me imagino contestando a las preguntas por qué quiere estudiar. ¿Por qué quiere estudiar? ¿Por qué quiere ir a la universidad? ¿Qué le van a contestar? Porque quiero superarme, porque quiero ser una persona más digna, porque quiero llevar el pan a mi familia, porque quiero ser un aporte real a la sociedad. Pídale que le vuelvan a entrar, pídale que salga, pídale que entre. Acá usted lea esto. Y aquí tenemos otras de las indignidades que provoca esta organización. Indignidades y manoseo de la persona. Intentan tener gente que sean fáciles de administrar. Gente fácil de administrar. Fácil de llevar. Le llevan, como dijera mi hermana, le llevan la cabeza. Es fácil llevarle la cabeza a personas poco formadas. Es fácil llevarle la cabeza a familias poco formadas. Como que están en un puesto en la NASA, como que están en un puesto en el gobierno, están en un puesto
donde trabajan gratarola para todo el mundo. Bueno, quería comentarles esto, porque esta es otra de las tantas violaciones de los derechos humanos y del meterse en la vida privada de la gente.